Un saludo para todos ustedes, hermanas y hermanos en Cristo. Hoy, en esta exhortación, hablaremos de un milagro de nuestro Señor Jesucristo, de los muchos milagros que nuestro Salvador hizo en su ministerio aquí en la tierra. Hablaremos del milagro de la curación del siervo del centurión, que está en Mateo 8:5. Lo leeremos textualmente. Entrando Jesús en Cafarnaúm, vino a él un centurión, rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene. Y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Vemos aquí un maravilloso milagro de nuestro Señor Jesucristo. En primer lugar, accede a la petición de un centurión, y un centurión es un romano. Y los romanos eran el pueblo opresor de Israel. Era el imperio que gobernaba en ese entonces. Y el pueblo de Israel estaba bajo su mando, bajo su yugo opresor. Imagínense ustedes que un centurión, al cual los judíos prácticamente odiaban a los romanos, se le acerca a Jesús, y Jesús era judío. La primera enseñanza que nos da este milagro, este acontecimiento, esta historia, es que Jesús, como es Dios, para él no hay enemigos sociales o políticos. Todos para Jesús eran necesitados. Necesitados de Dios, necesitados de ver las maravillas de Dios para creer en Él y salvarse. No veía diferencia nuestro Señor Jesucristo. Esa es una gran enseñanza para nosotros, muy actualizada si la traemos al día de hoy. Dentro de tanta agitación social, dentro de tanta diferencia
de ideas de diferente índole. Son enemigos unos a otros por esas diferencias ideológicas. Para Jesucristo todos eran necesitados. No había diferencia si fuera romano, griego, judío o fuera opresor. Igual lo recibió al centurión. Esta enseñanza para nosotros es fundamental. Las diferencias ideológicas o de cualquier otro tipo, sociales, que hay en la sociedad o en la comunidad en la cual vivimos, no debemos nosotros entrar en esos campos de odio hacia otras personas. Debemos, como Jesús, acogerlos y enseñarles el Evangelio, porque todos tienen el derecho a escucharlo y a salvarse. Veamos, sigamos con la enseñanza de nuestro Señor acá. Es interesante que en el versículo 8 respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Vamos a marcar acá. El centurión le dice, cuando Jesús le contesta: yo iré y le sanaré a tu siervo. El centurión dice: no soy digno de que entres en mi casa. Di la palabra y yo sé que mi criado sanará. ¿Por qué el centurión romano no se encontraba digno de que Jesús entrara en su casa? Primeramente, los judíos no entraban en la casa de los gentiles, de los que no eran judíos, porque estaba prohibido o se contaminaban. Y él sabía las costumbres judías, el centurión romano. Por esa parte no era digno que lo tomaran en cuenta. Aparte, como lo habíamos conversado, era de la nación que oprimía a Israel. Los israelitas deben haber odiado a sus opresores, odiado al centurión romano. No debe haber sido estimado para nada. Sin embargo, Jesús le hace caso, Jesús lo toma en cuenta. Sigamos viendo palabra de Dios. Y le dice: solamente di la palabra y mi criado sanará. Y continúa, acá lo vamos a marcar nuevamente. Dice lo siguiente: porque también yo soy hombre bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Qué interesante cómo le responde el centurión. Le dice que él, como centurión, también tiene a alguien superior a él, porque él es miembro del ejército, al mando de una centuria de hombres, soldados. Y también tengo hombres bajo mi cargo. Si mi autoridad, un tribuno, por ejemplo, o un gobernador me dice: haz esto, él lo hace. Y él, como centurión, a sus soldados bajo su mando le da una orden, él sabe que los soldados lo harán.
Un extranjero, una persona socialmente odiada por el pueblo del Mesías, reconoce que Jesús tiene el poder y tiene el mando. ¿Sobre qué? Sobre todo. Si él tenía el mando sobre soldados, reconoce en Jesús que él tiene el mando y el poder sobre todo. Que reconoce que ni siquiera necesita que vaya a su casa. Solamente es necesario que diga la palabra y él está seguro que su siervo sanará. Por lo tanto, reconoce en Jesús a Dios que tiene el poder y el mando sobre todo. Continuemos con palabra de Dios. Mateo 8:10. Al oírlo Jesús se maravilló. Lógicamente que tiene que haberse maravillado Jesús, porque vio esta fe en un extranjero y además en un enemigo de la nación de Israel. Se maravilló y dijo a los que le seguían, a todas las personas que estaban a su alrededor, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Qué interesante. Dice, ni aún en Israel he hallado tanta fe. Se maravilló nuestro Señor con la fe de un extranjero, de un enemigo de Israel. Imagínense cómo deben haberse sentido todos los judíos israelitas que estaban alrededor de Jesús. Es amigo de los romanos, deben haberse habido algunas habladurías. Jesús no hace diferencias. Dios no hace diferencias. Nosotros como cristianos tampoco debemos hacer diferencias y no entrar en campos ideológicos de enemigos y amigos porque tienen una idea distinta, política, social. No debemos entrar en esos campos. Debemos ser, la enseñanza es cultivar en nosotros como Jesús, que todos son necesitados de la palabra de Dios para salvarse. Y continúa nuestro Señor cuando dice, nunca en todo Israel, dice, he hallado tanta fe. Y después dice, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, ve, y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Podemos ver aquí que Jesús, al ver la fe del centurión, nos dice lo siguiente. Y os digo, le está diciendo a toda la multitud que lo rodea, que eran judíos, que vendrán muchos del oriente y del occidente, de otras partes, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. O sea, vendrán extranjeros y se salvarán y serán parte de la salvación. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera y allí será el lloro y el crujir de dientes. Estos hijos del reino son los judíos israelitas, a los cuales a los primeros les llegó la palabra de Dios, a los primeros que les llegó el Mesías,
a predicarle, y ellos lo rechazaron. Ya está anunciando proféticamente que van a entrar los gentiles y muchos judíos van a quedar afuera, de los cuales eran las primicias y los primeros que debían aceptar al Cristo. Y después le dice al centurión, ve, le dice, que tu siervo fue sanado. Qué maravillosa historia y qué maravilloso milagro. Los milagros de nuestro Señor Jesucristo son todos distintos y encierran una gran enseñanza y principios para el día de hoy. Ya hemos rescatado los principios principales. Los resaltaremos. Jesús, reconocido por el centurión, y en esta historia, tiene el poder y el mando de todo. Para Dios no hay enemigos sociales y políticos. Todos son necesitados de salvación y ver las maravillas de Dios. Esas son preciosas enseñanzas para el día de hoy de lo que nosotros estamos viviendo. Jesús estaba al margen de todo acontecimiento y toda violencia, toda enemistad, todo eso, él estaba al margen de eso. Miraba a las personas como una humanidad, como una creación de Dios que estaba caída y necesitaba ser salvada. Las diferencias que habían entre seres humanos unos a otros y que se sentían enemigos y el derecho de oprimir a otros y el derecho de matarse entre sí, él los veía con tristeza. Él lo veía como las acciones pecaminosas en las cuales nosotros estábamos perdidos. Así ve Jesús. Y en este milagro, hacia el centurión, se refleja toda esa amor y esa humanidad de nuestro Señor hacia todas las personas. Y después le dice al centurión, ve a tu casa, porque tu siervo ha sido sanado. Tu siervo ha sido sanado. No tuvo necesidad Jesucristo ni siquiera de ir en presencia ni tocar al siervo. ¿Por qué? Por también la fe del centurión. Esto nos habla a nosotros también como cristianos. ¿Cuánta fe hemos cultivado? ¿Cuánta fe, hermana, hermano, o tú que me estás viendo, en tu vida has cultivado? ¿En qué grado va tu fe cultivada? ¿Tienes miedo a los acontecimientos? ¿Crees en que Jesús tiene el poder y el mando de todas las cosas? Si tu fe es grande, ha sido bien cultivada, tú sabes que Él tiene el mando y el poder de todas las cosas. Por lo tanto, tú estás protegido como cristiano, tú tienes que mantenerte al margen de los sucesos que no convienen en las sociedades para que tú estés resguardado por quien realmente tiene el poder y el mando. Lo segundo que enseña también, y dentro de esas enseñanzas que estamos rescatando en el día de hoy, es que él le dice a su público que está rodeado que vendrán de occidente y de oriente y se sentarán junto a Abraham y Jacob y entrarán al reino de los cielos, diciendo que extranjeros entrarán primero que ustedes, a los cuales les fue entregada la palabra de Dios primeramente y el Mesías vino.
Y el Mesías era de raza judía y lo rechazaron. Es por eso que entramos también nosotros los gentiles, que no somos judíos. ¿Qué nos enseña hoy en día? ¿Cuál es el pueblo al cual llega la palabra de Dios? Somos nosotros, soy yo, somos todos de la comunidad cristiana. Ese es el pueblo de Dios hoy en día. Ese es el pueblo, la iglesia. Entonces, si nosotros rechazamos las enseñanzas del Cristo, si nosotros, al igual que los judíos, no reconocieron al Cristo, a pesar de habérseles anunciado, a pesar de habérseles mostrado con los milagros que Él está haciendo, en este momento especialmente el del centurión, si nosotros rechazamos, vamos a quedar fuera del reino de los cielos, fuera de la vida eterna. ¿Y cómo lo podemos rechazar? Mezclándonos en enemistades de las sociedades que consideran enemigos unos a otros por los sucesos que pasan o por las ideologías que toman, y pasamos de la enemistad al odio comunitario, al odio social. Todos para Dios son necesitados de salvación. Igual nosotros debemos mirar que Dios nos ayude en el crecimiento cristiano para que miremos así el mundo, como una humanidad caída que necesita de las palabras del Cristo, que necesita ser salvada. Si ellos rechazan o nos rechazan, ya se cumplió algo. Cumplimos con un deber. Es responsabilidad de los que la rechazan o la aceptan. Pero no debemos hacer diferencias, ni mezclarnos en las enemistades y pleitos que solo llevan al odio de los seres humanos. Tomar siempre en cuenta esto, estimados hermanos. Jesús tiene el poder y el mando. Para Dios no hay enemigos sociales y políticos. Todos son necesitados de salvación. Ese es el prisma y bajo ese lente debemos mirar a nuestro alrededor. Muchas gracias, estimados hermanos y hermanas, por haberme visto y escuchado. Vamos a terminar con una oración. Dios Todopoderoso, te agradecemos por las palabras de la Santa Biblia que tú la has preservado por todos los siglos para nuestra enseñanza. Danos la fe necesaria, la ayuda necesaria mediante tu Espíritu para que nos desarrollemos y crezcamos como cristianos y veamos el mundo como lo veía nuestro Señor. Miremos a nuestros semejantes como personas que necesitan saber de Dios y ser salvadas. Y también, Padre, si nos rechazan o nos aceptan, hemos cumplido tu labor. Padre Santo, agradecidos por nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, que nos salvó y nos redimió de todos nuestros pecados. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendiciones, hermanos.